Capítulo 21, 11 de julio de 1993, un día ajetreado. Tenemos algo de electricidad en el área de una de las plantas hidroeléctricas del norte, pero no mucha. La electricidad tiene que ser estrictamente racionada, y he pasado el día planeando las secciones del área metropolitana que deben energizarse y luego enviando equipos para cortar o apagar unas líneas de conducción eléctrica y reconectar otras. Más tarde, si el racionamiento es exitoso, también podremos proporcionar energía a otras secciones. Anoche me enteré de por qué Washington no había intentado enviar tropas aquí desde otras partes del país, porque tenemos Vandenberg y todos los silos de misil allí. En las primeras 48 horas después del ataque del lunes por la mañana la semana pasada, el sistema estaba en tal pánico y la situación militar era tan incierta que ningún movimiento especial de tropa era posible. Aunque estábamos divididos en grupos tan pequeños que no había esperanza de apoderarse y retener territorio en ningún sitio excepto aquí en la costa oeste, creamos una enorme cantidad de trastorno, desorden, y confusión en todas partes. Nuestra gente dentro de los militares en otras zonas del país había recibido órdenes para llevar a cabo acciones calculadas para paralizar temporalmente sus unidades. Esto implicaba algo de sabotaje, incendios provocados y demoliciones, pero para una extensión mayor implicaba tiroteos. En unidades con una alta cuota de no blancos, nuestra gente derribó a disparos varios negros al azar, gritando poder blanco. Con la deliberada intención de provocar alguna reacción en los negros. Esto fue respondido con el mismo método que usamos aquí con tanto éxito. Apoderarse de estaciones de radio y emitir falsas llamadas para que los negros volvieran sus armas contra sus oficiales blancos. En otras ciudades, centros de comunicación fueron secuestrados y se enviaron mensajes que creaban la falsa impresión de que las unidades se habían acercado a nosotros. Sobre todo, hicimos estragos en la población civil. Centrales eléctricas, instalaciones de comunicación, presas, intercambios cruciales de autopistas, patios de tanques, tuberías de gas, y todo lo demás podía estallar en el golpe del lunes por la mañana con un esfuerzo exhaustivo, a través de todo el país, para causar el pánico civil y mantener al sistema temporalmente ocupado con problemas de atención al civil. También aprendí que, junto con todo lo demás, el asalto al Evanston Project tuvo lugar la mañana del lunes. Tuve el placer de oír que fue un completo éxito. Así que el resultado fue que cuando el sistema había evaluado la situación y había recobrado bastante confianza en la lealtad de cualquiera de sus unidades militares para intentar moverse en contra de nosotros, habíamos terminado de limpiar Vandenberg y habíamos publicado nuestro ultimátum. Cualquier movimiento militar en contra de nosotros resultaría en el lanzamiento de misiles nucleares dirigidos a sectores específicos de la ciudad de Nueva York y Teléfono Aviv. Y por eso las cosas han estado tan tranquilas estos últimos días. Y ahora entiendo la estrategia del Comando Revolucionario, que había hecho que me equivocase durante tanto tiempo y me había causado tantas dudas. Se percató de que no había manera, con nuestro número de presentes, de poder apoyar un asalto militar en contra del sistema a gran escala en el tiempo suficiente para derribarlo. Podríamos haber continuado nuestra campaña de guerrilla de sabotaje económico y la guerra psicológica durante un buen tiempo, pero el tiempo estaba, definitivamente, de parte del sistema. A menos que pudiéramos hacer algún adelanto que aumentara nuestro número sustancialmente, las fuerzas de policía en crecimiento del sistema nos paralizarían. Pues hemos hecho el gran adelanto ahora. Y hemos obtenido el potencial, al menos, para un crecimiento notable. Hay 12 millones de personas aisladas bajo nuestro control en el área metropolitana de Los Ángeles. Lo grande que es la base demográfica total que tenemos que dejarlos salir aún no está claro, a causa de la extraña situación en California del Norte. Bajo control directo de la organización está en este momento una franja de California que va desde la frontera con México hasta aproximadamente a 150 millas y desde la costa interior en una distancia que varía de 50 a 100 millas. Incluidos en esta franja están San Diego, y Vandenberg. Los desiertos de Sierras y Mojave forman un límite natural al este de nuestro territorio. En una franja costera que va casi al borde de Oregón e incluye San Francisco y Sacramento, una facción militar antisistema parece estar organizando algo, pero tengo entendido que nuestra autoridad aún no se ha establecido allí. Y los estados de Oregón y California parecen estar todavía firmemente bajo control del sistema, en contra de algunos rumores. En otros sitios del país las cosas están en un gran alboroto general y se están llevando a cabo los asaltos de nuestro golpe sorpresa, pero el sistema no está en peligro inmediato de colapso.
El problema principal que causa preocupaciones al gobierno parece estar en si puede o no confiar en sus propias fuerzas armadas. Como consecuencia de esta preocupación, en algunas áreas las tropas aún están limitadas a sus bases, incluso si son urgentemente necesitadas para restablecer el orden entre la población civil. En algunas de las peores áreas civiles, donde hay motines por la interrupción de suministros de comida, el gobierno está usando unidades especiales militares formadas solo por no blancos. Han enviado apresuradamente algunas de esas unidades de negros al área fronteriza alrededor de nuestro enclave de California. Lo más cercano a tal unidad parece estar en Barstow, alrededor de 100 millas al noroeste de aquí. Algunos refugiados blancos han entrado en nuestra área, y los informes que nos traen son bastante asquerosos. Terror y violación masiva por parte de las tropas negras, quienes señorean sobre los blancos locales. Odio escuchar tales cosas ocurridas a personas blancas, pero la reacción solo puede ser favorable para nosotros. Y es bueno que hayamos forzado al sistema a exteriorizar su falta de confianza en la lealtad de la población blanca y su dependencia de los elementos no blancos. Lo que es más importante para nosotros, sin embargo, es que el gobierno no está intentando meterse a la fuerza en nuestro territorio. Nuestra amenaza de Vandenberg los mantiene alejados por el momento, aunque esa situación no durará para siempre. Pero al menos nos da una oportunidad para intentar traer aquí a la población civil que está bajo nuestro control. Y menudo desorden hay dentro. Hay más fuegos que nunca, y hacer motines se ha transformado en algo normal. Nosotros, simplemente, no tenemos suficientes personas ni incluyendo a todo el personal militar que está de nuestro lado ahora, para mantener el orden mientras restauramos los servicios públicos esenciales y establecemos un sistema de distribución de comida de emergencia. Tenemos, en total, aproximadamente 40.000 empleados de Fuerzas Armadas a nuestra disposición, casi 2/3 de ellos en el área metro de aquí y la otra tercera parte se dispersó desde San Diego hasta Vandenberg. Es una situación quisquillosa, porque exceden en número a los miembros de la organización de esta área en casi 21. No es ni la mitad de mal proporción en comparación a la que había pensado anteriormente, pero todavía es lo suficientemente mala. La gran mayoría de esas tropas no adeuda lealtad para la organización y, de hecho, no se da cuenta de que sus órdenes provienen de nosotros. Hasta ahora los hemos tenido ocupados noche y día, y no han tenido tiempo de hacer muchas preguntas. Los miembros de la organización han sido asignados a todas las unidades militares, desde el nivel de compañía hasta más arriba, y Henry, a quien vi anoche, parece pensar que tenemos un asimiento bastante bueno. Espero que sea así. He tenido la ocasión de hablar con unos cuantos de las tropas que hemos usado para la recuperación del combustible y tripulaciones de reparación. Parecen quedar impresionados por 3 hechos. Que el gobierno en Washington ha perdido totalmente el control aquí. Que los negros, tanto en los militares como fuera de ellos, son un elemento peligroso y poco fiable. Y que ellos, con armas y comida, están mucho mejor que la población civil. Pero ideológicamente están en mala forma. Algunos de ellos están vagamente de nuestro lado, otros aún están bajo el efecto del lavado de cerebro del sistema. Y la mayoría están en algún punto intermedio. Lo único que los mantiene bajo control es la ausencia total de cualquier fuente alterna de control aquí. El sistema aún no está dispuesto a difundir súplicas de lealtad dirigidas a nuestras tropas, probablemente porque eso constituiría una admisión para el resto de países de cuán grande ha sido nuestra victoria aquí. La línea oficial del sistema por el momento está en bajo control, y los gángsters racistas en California, esos somos nosotros, pronto serán acorralados o liquidados. Desde que hemos apelado a sus tropas para que se rebelasen, día y noche y también dándoles una idea de la situación aquí, mucho más de color de rosa de lo que es actualmente, la historia del sistema suena bastante vacía. En lugar de negar nuestras reclamaciones, el sistema, simplemente, ha empezado a provocar interferencias en nuestras emisiones, lo cual es probablemente su táctica más astuta. 14 de julio, el primer embarque sustancial de comida entró en el área metro hoy. Un convoy de cerca de 60 remolques y grandes tráileres llenos de productos frescos del Valle de San Joaquín. Descargaron en 30 puntos de distribución de emergencia que hemos preparado en las secciones blancas. Pero era como intentar llenar el océano con un vaso de agua. Necesitamos, al menos, 5 comidas al día, lo justo para mantener a la población blanca en un nivel básico de subsistencia. Todavía hay grandes reservas de comida no perecedera en los almacenes, aunque todas las tiendas han sido saqueadas.
Tan pronto como estuvimos mejor organizados y habíamos localizado e incluido en un inventario todo, pudimos usar la comida almacenada para suplementar la comida fresca que nos iba llegando. Entretanto, ha habido incidentes malintencionados en varios almacenes, donde tuvimos que disparar a varias personas que no tomarían un no por respuesta. El asunto realmente desagradable es en el que entramos a las áreas negras y racialmente mixtas. He pasado los últimos 2 días dirigiendo equipos de salvamento en las áreas en las que las tropas han terminado la limpieza total. El trabajo de las tropas es separar a los negros del resto de la población y confinarles en las áreas de acceso controlado hasta que puedan ser escoltados a nuestro enclave. Está hecho de una forma simple y franca. Un área de residentes negros está designada, habiendo sido elegido por su proximidad, a un encabezamiento de la autopista del este y con la facilidad de que todo lo que existe en esa área pueda ser bloqueado. Los equipos de tanques y ametralladoras subían posiciones en esas salidas. Luego empieza un barrido alrededor de los barrios, precedidos por camiones que, repetidamente, difunden el siguiente anuncio. Todos los negros deben reunirse inmediatamente para el abastecimiento de agua y comida en la escuela elemental Martin Luther King en la calle 47. Cualquier negro encontrado al norte de la calle 43 después de la 1 será tiroteado. Todos los negros deben reunirse y al principio, grupos de negros trataron de quedarse en su tierra y desafiar a las tropas, aparentemente bajo la impresión de que los onkeys no les dispararían, nota. Onky era uno de los términos despectivos en argot que se referían a una persona blanca usada por negros en las 3 décadas anteriores de la Gran Revolución. Su origen es incierto. Descubrieron su error muy pronto, y se propagó rápidamente. La mayoría de los negros avanzaron por las calles, desembocando a las áreas designadas, a un bloque o 2 de la infantería, que avanzaba lentamente, e hicieron búsquedas rápidas en cada edificio. Los negros que aún no habían desocupado los locales fueron dirigidos a las calles del punto de la bayoneta. Si presentaban resistencia todos serían disparados, y el sonido de ese tiroteo ocasional ayudaría a mantener a los otros negros moviéndose. Hasta ahora solo se ha tratado de media docena de instancias de negros con armas de contrabando bloqueándose con una barricada en edificios y disparando a nuestras tropas. Cuando esto ocurre, las tropas bordean el edificio ocupado con un tanque y acribillan el edificio con el cañón y una ráfaga de fuego de ametralladora. Una vez más, es algo bueno que la población civil fuese desarmada por el sistema hace años. Si más negros tuviesen armas no habría manera de tratar con ellos, considerando la disparidad en números. Mis tropas de salvamento se mueven justo detrás de la infantería. Nuestro trabajo es hacer un inventario y asegurar todos los suministros e instalaciones. Gasolina y cantidades en masa de otros combustibles, comida no perecedera, abastecimiento médico, vehículos pesados de transporte, instalaciones industriales, etc. Los negros han acabado bastante bien con toda la comida en sus áreas, y han destruido muchas otras cosas que estábamos buscando, aunque estamos encontrando muchas cosas que habían perdido, incluyendo más de 40 toneladas de pescado seco en una planta de comida para mascotas esta mañana. No sabe muy bien, pero suministrará el mínimo de proteínas requeridas a 100.000 personas durante una semana. Y ayer topamos con 30.000 galones de cloro líquido, que es necesario para la purificación del agua. También recuperamos la mayoría de las medicinas de un hospital y 2 clínicas, en cuyos almacenes de medicinas estaban intactas incluso después de que los negros los registraran de arriba a abajo en los motines. También encontramos pruebas horripilantes de la manera en que los negros habían solucionado su escasez de comida. Canibalismo. Empezaron levantando barricadas en una calle principal para parar coches conducidos por blancos, supuestamente ya el martes de la semana pasada. Los desafortunados blancos eran arrastrados fuera de sus coches, llevados a un restaurante negro cercano, asesinados, cocinados, y comidos. Más tarde los negros organizaron comitivas de caza e hicieron asaltos en las áreas blancas. En el sótano de un edificio de apartamentos negro encontramos una escena de indescriptible horror que daba testimonio del éxito de esos asaltos. Yo y una tropa de mis hombres notamos una conmoción enfrente del edificio cuando terminamos de comprobar el desorden de un almacén adyacente y regresar a la calle. Un grupo de GIS, nota. GI es la contracción de Government Iswe, soldado del ejército americano, que estaba arremolinándose en la entrada, estaba notablemente preocupado por algo. Uno de ellos salió corriendo del bloque de pisos y empezó a tener náuseas y a vomitar en la acera. Luego otro, con expresión sombría en el rostro, guió a una pequeña niña blanca fuera del edificio.
Ella tenía alrededor de 10 años, estaba desnuda, muy sucia y estaba en un obvio estado de shock. Tan pronto como me encaminé hacia el interior del edificio di un salto hacia atrás a causa del horrible hedor que llenaba el lugar. Poner un pañuelo sobre mi nariz y mi boca parecía no ayudar, pero con la ayuda de mi linterna descendí la escalera hacia el sótano y pasé a dos gismas que subían. Uno de ellos llevaba en sus brazos a un niño silencioso con la mirada fija, blanco, de unos 4 años, vivo pero aparentemente demasiado débil para andar. El sótano, que estaba iluminado por 2 lámparas de queroseno que colgaban de los conductos de aire, había sido convertido por los negros que vivían en el apartamento en un matadero de personas. El suelo era resbaladizo, cubierto de sangre medio coagulada. Los tubos de lavado estaban llenos de entrañas que desprendían mal olor, y otros estaban llenos de cabezas. 4 diminutas piernas humanas estaban colgadas en alambres. En un banco de trabajo de madera bajo las linternas vi la cosa más terrible que he visto nunca. Era el cuerpo asesinado y parcialmente descuartizado de una chica adolescente. Sus ojos azules miraban fijamente y con mirada vacía al techo, y su cabellera larga y dorada estaba enredada y llena de la sangre que salía de la herida abierta en su garganta. Me entraron náuseas y tropecé, subí la escalera y volví a la luz de nuevo. No pude volver a entrar a aquel horrible sótano, pero envié a 2 de mis hombres con cámaras y linternas para que hiciesen un registro fotográfico. Las fotos serían útiles para el adoctrinamiento de las tropas. Gracias a uno de los GIS que estaban fuera del edificio me enteré de que aquellas partes de al menos 30 niños, todos blancos, habían sido encontradas en el sótano, junto a los 2 que todavía estaban vivos. Habían sido atados a una tubería en una esquina. En el patio trasero del edificio había una barbacoa improvisada y un montón de pequeños huesos humanos roídos a fondo. También tomamos fotografías del patio trasero. He estado trabajando en su mayor parte en áreas negras, pero también he escuchado algunas historias bastante malas de la gente que ha estado en áreas blancas y chicanas. Ningún caso de canibalismo por parte de blancos o chicanos ha sido reportado. Los negros son una raza aparte respecto a esto, pero ha habido muchas disputas por comida. Y también algunas atrocidades grotescas en las que pandillas de negros han invadido áreas blancas y han tomado en posesión casas de blancos, especialmente en los distritos más ricos, donde las casas estaban más aisladas unas de otras. En el lado positivo, en algunos de los barrios blancos predominantes de media clase y clase trabajadora, los blancos formaron grupos para protegerse a sí mismos de incursiones de los negros y chicanos. Esto es algo actual, pero sorprendente, en vista de la forma en que los imbéciles de fuera han estado votando estos últimos años. Es posible que los años de lavados de cerebro por parte de los judíos hayan fallado en las masas blancas. De todas maneras, me asusta que haya funcionado después de todo en demasiados casos. En los barrios racialmente mezclados, por ejemplo, los blancos han sufrido terriblemente en los últimos 10 días, y no han hecho ningún esfuerzo por protegerse a sí mismos. Sin armas, por supuesto, la defensa personal es una cuestión de número y una forma de sobrevivir. Aunque los blancos son más en solo unos pocos barrios mixtos, parecen haber perdido el sentido de la identidad y de la unidad que los negros y los chicanos aún tienen. Sobre todo, muchos de ellos parecen estar convencidos de que cualquier esfuerzo de autodefensa sería racista, y temen ser considerados racistas o de pensar en ellos mismos de esa forma, más de lo que temen a la muerte. Incluso cuando pandillas de negros secuestraron a sus hijos o violaron a sus mujeres ante sus ojos, no ofrecieron resistencia alguna. Es de enfermos. Es difícil para mí sentir lástima por los blancos que no intentan protegerse a sí mismos, y es aún más difícil para mí entender por qué deberíamos arriesgarnos y exponernos a quedar fuera de combate para salvar a tal escoria de cerebro lavado del destino que realmente merecen. Y encima en las áreas mixtas, donde estamos teniendo la mayoría de los problemas y donde más nos arriesgamos. Nos negamos a disparar a multitudes donde podamos matar tanto a blancos como a no blancos, y los cabrones se dan cuenta y se aprovechan de ello. En algunos barrios estamos encontrando tanta oposición que es imposible lograr nuestra meta de separar a los distintos grupos raciales en enclaves. Otro gran problema en el intento del logro de la separación racial es que hay demasiada gente en esta área que no puede ser clasificado fácilmente como blanco o no blanco. El proceso de mestizaje ha ido demasiado lejos en este país y hay demasiados morenos de pelo crespo de todos los tamaños y formas, tantos que uno no sabe dónde poner la línea. No obstante, tenemos que poner la línea en alguna parte, y pronto.
No hay forma de poder alimentar a todos en nuestro área, y si queremos evitar una hambruna masiva entre los blancos debemos separarlos en áreas claramente definidas pronto, donde la electricidad, el agua, la comida y otros artículos de primera necesidad estén disponibles. Y debemos mover a todos los demás fuera de nuestra área, de una forma u otra. Cuanto más tardemos, más revuelto estará todo. Hasta ahora lo hemos hecho muy bien concentrando a los blancos. Cerca del 80% de ellos están sellados en 4 pequeños enclaves ahora, y tengo entendido que el primer convoy masivo de ellos se dirigirá al este esta misma noche. Pero en cuanto al resto, lo único que hemos hecho es inmovilizar a la población, para que así no puedan moverse de un barrio a otro. Ciertamente no los tenemos bajo control, y, hasta lo que sé, no hemos comenzado arrestos masivos ni tomado ninguna otra medida contra los judíos u otros elementos hostiles todavía. Sigamos con esto ya.